Si tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos tuvieron situaciones difíciles, se ha visto que estos genes que se alteran en un caso de sufrimiento, en un trauma, se pueden heredar, de hecho se heredan. Lo va a tener tus hijos y lo van a tener tus nietos y lo van a tener tus bisnietos. José es microbiólogo, lleva ejerciendo la medicina más de 25 años, ha sido gerente de hospitales y es una suerte tenerle aquí. Lo que se ha visto en los estudios es que el ayuno ayuda a que las células cancerígenas que están captando azúcar todo el tiempo para crecer disminuyan su metabolismo, por lo tanto vuelvan a la normalidad. O sea, ¿el ayuno te ayuda a prevenir el cáncer? Siempre se asocia como que el colesterol es malo y perjudica tu salud, pero me llama mucho la atención como decías que el colesterol puede ser bueno. Sí, el colesterol es fantástico. En realidad esto se debe a un estudio que se hizo en los años 60-70 de muy buen marketing y de muy mala ciencia. El cortisol es la hormona antiinflamatoria y antialérgica más importante que existe en el cuerpo. Madre mía. Cuando una persona no está en su propósito, en su camino de vida, en el camino que tiene que seguir, se va a seguir enfermando todo el tiempo. ¿Cuáles son los elementos, los 4 elementos de los cuales depende tu salud? ¿Qué son? Increíble cómo se puede relacionar una experiencia de un familiar que ya no está contigo, como es tu abuelo, con tu salud actual. Claro, tú esto, ¿cómo empiezas a investigarlo? ¿Cómo te da por empezar a escuchar este tipo de corrientes? Porque claro, lo escucha una persona muy orientada a la ciencia, a los datos empíricos, a la información testada por estudios, y le puede pensar, no, pero eso demuéstramelo, quiero verlo como con una analítica, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu trayectoria profesional y en qué momento haces ese giro en el camino a estar abierto a esa posibilidad de que la salud no sea simplemente una analítica de sangre, una dieta y unos factores físicos que te pasan a ti, sino toda esa parte paralela, más espiritual, más de traumas, más mental, que está afectando a tu salud? ¿Cómo transcurre tu carrera profesional para que pase eso? ¿Cómo vinculo lo que te pasa en la vida o las cosas que son incluso más antiguas que tú a la parte más biológica, más hormonal, más analítica, más médica? Pues lo hago a través de una situación que vivimos con mi hermana, que fue un cáncer de útero, y entonces empezamos con ella, ¿no? Ella fue la que tomó una iniciativa que fue hacer cambios en su alimentación, empezar a tomar suplementos, con la creencia, con la esperanza de que esto le ayudase a resolver su situación de cáncer, el diagnóstico que tenía, ¿no? Y sanar. Entonces, para mí como médico eso fue un shock. Digo, pues es que ninguno de mis libros, de los que yo tengo como médico, ninguno confirma que estos factores pueden ayudarte a sanar un cáncer. Entonces, inicialmente, pues no le digo nada, pero llega el momento en el cual digo, vale, esto se está haciendo difícil de sostener. Tengo que hablar con ella. Y en el momento en el que se lo digo, Gaby, a lo mejor deberías plantearte hacer la terapia convencional. Porque los estudios, ¿no? Ahí sale el doctor Gosen, científico, los estudios no han demostrado que ninguno de estos elementos sea válido para sanar un cáncer. Y me dice, ¿cuáles? Digo, hostia, buena pregunta. Digo, pues los que vienen en mis libros. Me dice, ¿y tú crees que son los únicos estudios que se hayan publicado por médicos y científicos? Digo, pues evidentemente no. Porque como médico y como científico sé que se publica de cualquier tema, ¿vale? Cientos de artículos cada día. Por las distintas corrientes de investigadores, de científicos, se están publicando todos los días cientos de artículos médicos, científicos, en las revistas más prestigiosas, que hablan de la importancia que tienen los antioxidantes, el ayuno, el sueño adecuado, nocturno, para curar un cáncer, por ejemplo. Y entonces empiezo, pues digo, pues es que no sé por dónde empezar. Entonces me dice ella, mira a ver tal libro, a ver si te da pistas para empezar. Empiezo a investigar, empiezo a mirar otro tipo de literatura, no la de la carrera, no la de mi especialidad, sino artículos científicos. Digo, pues voy a poner en el buscador de la biblioteca médica, pues voy a poner vitamina C, ayuno, pues lo que se me iba ocurriendo, ¿no? Y al lado ponía cáncer, ¿no? Para hacer el buscador, en los buscadores que teníamos en esos años, que era pues la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que era lo que había y que es lo que hasta el día de hoy seguimos utilizando los médicos. Hago mis búsquedas y empiezo a encontrar sorpresas
y empieza a nacer como la esperanza de que había algo más, algo que no estaba descrito en mis libros. Y que en mi especialidad, que es de microbiología y parasitología, tampoco había oído hablar. Digo, vaya, por Dios, parece que todo tiene importancia. La alimentación, las vitaminas, el sueño y el descanso, el ayuno. Digo, madre mía, digo, ¿cuánta información hay? Y empiezo a investigar gradualmente, me voy metiendo más en el mundo hasta que llega el momento en el cual, hablando con Gaby, en algún momento le digo, también he estado investigando que el estrés, le vamos a llamar de alguna manera, influye en la salud. Y, por ejemplo, se ha visto que el estrés es un factor determinante en la evolución de un cáncer. Entonces, hay que trabajar el estrés. Y empiezo a investigar el estrés, hago una especialidad llamada medicina funcional, que va a determinar las causas de las enfermedades, la presencia de la importancia de las deficiencias nutricionales en el desarrollo de enfermedades, por lo tanto, para sanar también, y en algún punto, pues, la aparición del estrés en sus diversas formas, que existen un montón de formas de estrés. Estrés físico, estrés químico, estrés mental, estrés emocional, y existe un estrés particular que es el estrés epigenético. Ostras, que lo heredas. Que lo heredas. Wow. Pero también es curioso, porque también no solo lo heredas, sino que además lo puedes activar y desactivar según las circunstancias. Es decir, no es una herencia fija. Entonces, por ejemplo, la temperatura. No es la temperatura. Si estamos, por ejemplo, en Zaragoza a 39 grados centígrados, pues vamos a tener calor, ¿no? Y entonces, imaginaros que pasamos de 39 a 45 grados centígrados. Pues ya empiezas a sufrir de verdad. Y si empiezas a sufrir de verdad, algunas de tus células tienen que cambiar, no pueden funcionar exactamente igual. Tendrás que modificarte biológicamente para que eso cambie. Pues tus hijos van a nacer con esa modificación genética. No puedes vivir a 45 grados centígrados y que sea todo exactamente igual. Imagínate que tu hijo decide irse a vivir a Andorra, que hay muchísima menos, o a Bolivia, a La Paz, que hace un montón de frío, a 3.600, pues un frío que pela, en invierno, y en verano un calor que te achicharra. Y entonces, tu hijo decide irse y se va a un clima muchísimo más frío. No puede tener las mismas modificaciones epigenéticas que si viviese a 45 grados centígrados. Claro. Entonces, la epigenética son las características que te hacen cambiar tus genes para adaptarte al lugar en el que estés. Algunas veces para bien y otras veces pues para mal. Por ejemplo, el estudio, ahora os cuento si queréis, os cuento el estudio que vinculó cómo se modificaban los genes. Eran ratones que dijeron, vamos a estudiar, parece que el trauma se hereda. Entonces cogen a un grupo de ratones en varias universidades, el estudio que catapultó el conocimiento de la epigenética, y a los ratones les hacen oler un árbol, una flor, que es cerezo, el árbol del cerezo, pues la flor del cerezo, que tiene un olor muy fragante. Y mientras les hacen oler el cerezo, les dan una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, dolorosa, no letal, pero dolorosa. Y entonces les van estimulando todo el tiempo hasta que los ratones directamente, en cuanto sentían el olor, empezaban a tener crisis de ansiedad, se les subía la presión arterial, tenían taquicardia, sudoración, o sea, sudoración lo equivalente en los ratones, ¿vale? Y de repente dicen, perfecto, ya hemos condicionado a los ratones. En cuanto huelen el cerezo, ya no hace falta darles descarga eléctrica, les hemos condicionado. Esto se estudió en los años 70, se llama reflejo condicionado de Pavlov, ¿de acuerdo? Y entonces, hasta ahí, dice, perfecto, ya se ha producido el reflejo condicionado de Pavlov. Hemos entrenado a los ratones para que en cuanto sientan el olor del cerezo en flor, sufran directamente, les aparezca el estrés, aunque no haya descarga eléctrica. Hasta ahí, todo bien. Dicen, vale, les vamos a estudiar. Previamente les habían estudiado cómo era su composición genética. Después de maltratarles con las descargas eléctricas, vuelven a mirar cómo eran sus genes y se habían alterado. Habían desarrollado alteraciones en el sistema olfatorio, a nivel genético. Las células del aparato olfatorio, las neuronas del aparato olfatorio, se habían vuelto muchísimo más sensibles a detectar el cerezo en flor. De tal manera que en cuanto los ratones
detectaban el cerezo en flor, entraban directamente en estrés. Había una descarga al cerebro que les decía que había una amenaza mortal cerca. Bueno, dicen, vale, pues la mutación se ha detectado. Entonces, hicieron que estos ratones se cruzasen con otros ratones que no habían sido maltratados, que no habían sido experimentados, y tuvieron sus crías. Y entonces a las crías ya no les dieron descarga eléctrica, pero sí les estudiaron los genes, haciéndoles oler el cerezo en flor. Y descubren que la respuesta del estrés que tenían estos ratones, que eran ya los hijos de los que fueron experimentados, tenían una respuesta del 75%. Dicen, pues parece que es menor, está disminuyendo la respuesta al trauma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a volverles a hacer, sin hacerles ya el experimento de la descarga, que crucen con otros ratones que tampoco han sido maltratados, que tampoco han sido de experimentación, y vamos a ver si va reduciendo, ¿no? Porque es como genéticamente pues debería irse quitando la mutación genética. Y en la siguiente generación descubren que había pasado de un 75% a un 85%. La de los nietos, ¿no? Los nietos tenían muchísimo más estrés que los padres. Wow. Cada vez que sentían el árbol de cerezo. Decían, bueno, esto es desconcertante. Oye, ¿qué tal en la Universidad de Inglaterra? El mismo resultado. Oye, en Japón, el mismo resultado. Y en Estados Unidos, el mismo resultado. Dice, pues no lo entendemos. Vamos a volver a hacer el experimento una cuarta vez y a ver qué sucede. Y en la cuarta vez que volvieron a hacer lo mismo, las crías, es decir, los bisnietos de estos ratones que fueron los experimentados inicialmente, desarrollaban un estrés del 100%, como si estuviesen siendo electrocutados. O sea, tenían el mismo grado de estrés que sus abuelos, que sus bisabuelos, ¿no? Entonces, esto desconcertó totalmente a la comunidad científica, se crearon nuevas hipótesis, se empezó a mirar qué pasaba con las abejas, qué pasaba con las hormigas, que si habían otros factores, además de la olfacción, que podían alterar. Descubrieron que las vitaminas, por ejemplo, ayudaban a que los ratones no desarrollaran obesidad y diabetes con una alimentación muy similar. Si tú a un grupo de ratones entonces les das vitaminas, no desarrollan diabetes. Si no les das vitaminas y les das una alimentación deficiente en vitaminas, desarrollaban diabetes. ¿Qué pasaba si a los ratones estos que estaban con tanto estrés les volvías a hacer cruzar? ¿Cómo podrías pasar del 100%? ¿Qué podría pasar? En la siguiente generación, los ratones nacían con el aparato olfatorio dañado, ya no podían oler. Directamente eran ratones que no podían oler olores. O sea, el grado de estrés epigenético había sido tal, porque no les habían hecho ninguna desprogramación, no les habían dado vitaminas, no, o sea, simplemente les habían dejado vivir como estaban antes, sus padres y sus abuelos. A estos ratones les midieron y decían, es que no pueden encontrar pareja, no pueden encontrar comida, no pueden detectar peligro, son disfuncionales, es como si fuesen la última generación posible que puede aguantar la genética mutada del trauma. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de la epigenética y surge la interrogante. ¿Y ahora cómo podemos hacer para revertir todo esto? Para desprogramar, ¿no? Que has comentado. Para desprogramar esos genes que habían sido transmitidos y cada vez peor. Y entonces empiezan a salir los estudios a través de la nutrición, a través de la suplementación, a través del ejercicio físico, a través de regular el sueño y el descanso y la tranquilidad del ratón, que no viva estresado todo el tiempo, que no esté en espacios ajustados, que no le experimenten, que aparecen estudios de música, de frecuencias, de agua purificada, aparecen un montón de estudios que hacían que el trauma epigenético empezase a revertir. ¿Y a través de la psiquiatría y medicina que utilizan los psiquiatras también se puede hacer algo? Bueno, pues imagínate, ¿no? Ponte en el lugar de fíjate cómo sería, ¿no? En los ratones, por ejemplo. Bueno, yo estaba pensando más en una situación de una persona, en teoría, pues que está pasando por un trauma o que piensa que, yo qué sé, pues ha sufrido maltrato y va a un psiquiatra para que le quite ese maltrato. Sí. Igual este psiquiatra se apoya de medicación. ¿Eso sería otra opción? Lo que se ha visto es que la medicación es como simplemente disminuye la intensidad de la percepción del trauma.
Vale. pero no lo quita. No hay una intervención en la epigenética del ratón. De hecho, en los estudios que hicieron con medicación neuropsiquiátrica, pues veían que los ratones dejaban de estar tan alterados, pero que los genes seguían mutados. Entonces buscaron alternativas. De hecho, la alimentación baja en carbohidratos y azúcares, vitaminas en suplementación, mejoraban esos genes muchísimo más que la medicación. Doctor, ¿qué fue lo que salvó a tu hermana? Su fe, su esperanza, su seguridad de que el camino que ella había emprendido, esa certeza que ella tenía de que estaba en un buen camino, que estos 4 factores que os he contado definitivamente la iban a llevar a un buen puerto, ¿no?, que era sanarse, tenía que seguir hasta el final. Entonces, esto se lo he preguntado yo varias veces, digo, ¿qué es lo que te ha ayudado más? Dice, pues la seguridad de que el camino a través de estos 4 elementos que realmente influyen en la salud iban a conducirme a buen puerto. ¿Usó tratamientos tradicionales para luchar contra el cáncer, como quimioterapia, etcétera? No, lo resistió, dijo no quiero utilizar tratamientos. Llegó a probar un tratamiento, creo que fue radioterapia, y fue absolutamente agresivo para ella, o sea, no la toleró. Creo que hizo 2 o 3 sesiones. Wow. Y que después de eso dijo, pues es que si tengo que pasar por este sufrimiento y encima, según la estadística, para no obtener una certeza de curación, pues prefiero o la vía alternativa, o pues si me tengo que ir, pues que sea al menos sin tanto sufrimiento. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? En algunos casos yo creo que la persona tiene que valorar si el remedio es peor que la enfermedad, porque parece que en muchos casos, dependiendo de la circunstancia de la persona, también pues parece que fuese peor el remedio que la enfermedad. Wow. Tienes que atravesar muchísimo dolor y sufrimiento, y además, y si no estás preparado, si no tienes el estado emocional adecuado, la nutrición adecuada, si no has limpiado lo suficiente las toxinas estas que las generan la contaminación, las botellas de plástico, la ropa, el estrés, los parásitos, y estamos rodeados de contaminantes. Si no limpias esas toxinas y si no atiendes esta parte que estoy contándoos, que es acerca de la parte epigenética, ¿no?, que es el trauma, la epigenética del trauma, ¿no?, que es, si no atiendes todos estos factores, no estás preparado para afrontar ningún tipo de terapia, ni la convencional y tampoco una terapia alternativa que podría funcionar, pero si no tienes estos elementos gestionados, difícilmente, porque no estás preparado para soportar ningún tipo de golpe, de debacle.